Bueno, como les decíamos al inicio del programa, luego de 9 meses de trabajo donde numerosos actores del mundo público y privado participaron de audiencias y consultas, hace algunas semanas se conoció la propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad. Diversos especialistas trabajaron en la propuesta que el Ejecutivo debe revisar para que el país pueda responder cuanto antes a las demandas que la tecnología impone en la era digital. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema por los alcances que tiene, evidentemente, esta línea con nosotros hasta ahora. Matías Rojo Picant, él es abogado especialista en ciberseguridad, director de Data Legal Consulting. Aquí le damos la bienvenida al programa. Matías, buen día. Buen día. Hola, buenos días Andrea, buenos días Antonio, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido al programa, Matías. Cuéntanos detalles en términos generales, si hay algo que destacar o cuáles son algunos de los puntos principales de esta Política Nacional de Seguridad que te hayan llamado la atención. Sí, mira, principalmente hay 5 pilares después de estos 9 meses de trabajo, como ustedes bien decían, y que estuvo compuesto principalmente por distintos ministerios que estuvieron trabajando y obviamente un montón de especialistas, que se basa principalmente en 5 pilares. Y estos podrían ser, a grosso modo, y los podríamos definir de esta siguiente manera. Uno sería efectivamente el tema de la infraestructura resiliente, que creo que es importante tenerla presente porque efectivamente cuando hablamos de infraestructura resiliente nos estamos refiriendo principalmente a aquel concepto que, entre otras cosas, hace referencia justamente, por ejemplo, a tener cables de fibra óptica submarinos que de alguna u otra manera proteja, ¿no es cierto?, la infraestructura. También se refiere a un conjunto de medidas tecnológicas y prácticas implementadas para poder garantizar la capacidad y la organización del sistema para poder resistir, adaptarse y recuperarse de amenazas y ataques cibernéticos. Eso a grandes rasgos vendría siendo una infraestructura resiliente. Yeah. Por otro lado, obviamente también el derecho de las personas en Internet. Esto es súper importante y tiene relación directa también con otras leyes satélites que van a tener relación con estas políticas. Una de ellas justamente la que estamos esperando, que dice relación justamente con la ley de protección, la modificación a la ley de protección de datos personales y la propia ley marco de ciberseguridad, porque entre otras cosas lo que buscamos acá es la privacidad y la protección de los datos, ¿no es cierto?, de los datos personales de la gente, la seguridad de la información, la libertad de expresión, el que la gente tenga acceso a la información, el derecho al olvido, que es muy importante, que se ha discutido últimamente, Claro. y obviamente la seguridad de las transacciones en línea. Eso así como pilares fundamentales sobre los derechos que las personas debiesen tener en materia de Internet, particularmente. Hay otros pilares que les podría comentar, tienen también que ver con lo que en el mundo de la ciberseguridad se llaman los Orange Team, y está asociado justamente con la cultura de la ciberseguridad. Y esto tiene que ver justamente con que la masa crítica, es decir, todos en el país debiésemos aprender y debiésemos familiarizarnos justamente con la ciberseguridad, y esto parte justamente con el tema de la capacitación. Ir enseñando ya desde los colegios a los niños, ¿no es cierto?, y a los adultos mayores, que de repente son los eslabones, entre comillas, más débiles, ir explicándoles cómo tienen que evitar justamente ser afectados en materia de ciberseguridad. Luego, obviamente, un tema importantísimo que tiene que ver con la coordinación nacional e internacional, es decir, tener una red de apoyo que permita de alguna u otra manera tratar de evitar o desmantelar posibles ataques, y para eso las agencias internacionales tienen que trabajar conjuntamente. Ahí está todo el tema también del hacking ético, y desde ese punto de vista también pedirle a la industria que promueva el desarrollo de también una industria de ciberseguridad. Claro. Eso justamente, yo el otro día le comentaba a un amigo que no lo podía creer porque hace 2 meses atrás aproximadamente, por ejemplo, la gran mayoría de los puertos del sur de España fueron los puertos de atraque, los puertos marinos fueron atacados por ataques de ciberseguridad. Y ese es un tema que de repente pasa sin pena ni gloria, pero eso te está afectando a la infraestructura crítica de un país. Ahora, toda una secretaria ahí atacada. Cuéntame. Entonces, el punto 5, o sea, el punto 4 es coordinación y el punto 5 una industria de ciberseguridad, ¿eso es? Efectivamente. Ya. Ahora, la industria,
Sí, pues. Ahora, con respecto a lo que pasa es que un parte, digamos, fundamental o las alertas que hemos tenido con respecto a ciberseguridad, uno, por ejemplo, han sido ataques con respecto a ya sea organismos del Estado o también ataques en bancos, por ejemplo, también que lo hemos visto. Eso fueron como una de las alertas que hemos tenido también. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué parte está consignada de esta política de ciberseguridad? ¿Y cómo se hace eso? Porque eso a uno le da la sensación que tiene que ver también con conocimiento, ¿no? Efectivamente, tiene que ver como les mencionaba ahí, con respecto al tema de la cultura. Hoy día, obviamente, las empresas multinacionales probablemente tienen la delantera, pero eso por instrucciones que vienen desde el corporativo. Yo entiendo y así espero que obviamente que también vaya ocurriendo que las empresas locales también vayan asumiendo esta cultura corporativa. Entre otras cosas, por ejemplo, medidas que pueden tomar son la implementación de normas ISO, como por ejemplo la 27701, que es una norma de carácter internacional, que es una de las mejores prácticas que podrían implementar las empresas. ¿Y esto por qué? Pues justamente baja políticas, baja procedimientos, es lo que se denomina también mejora continua. Es lo que obliga a las empresas, en definitiva, a formar una cultura corporativa asociada al tema de la protección de la información. Y también otra cosa que en Chile es absoluta y totalmente débil, tiene que ver con el manejo de nuestros datos, digamos. ¿Cuál es la propuesta en términos de cuánto realmente en esta política? Me imagino que lo que hace también es proponer algún tipo de ley para la protección, la privacidad, todo lo que hablabas tú, los derechos de las personas en Internet. ¿Y cuán robusta quedaría eso? Porque la verdad que nosotros acá, nuestros datos, un súper buen negocio, y en nuestro país la verdad que no se nos ha cuidado nada con respecto a eso. ¿Realmente quedaríamos protegidos? Mira, Andrea, ahí es muy bueno el punto que mencionas, porque efectivamente, como mencionaba, esto tiene relación justamente con las leyes satélites. Una de las leyes que lleva más tiempo durmiendo en el Congreso y que esperamos que salga a la brevedad, tan importante como esta Política Nacional de Ciberseguridad, es la modificación a la Ley 19.628, que data del año 99, que a todo esto es la más antigua de Latinoamérica. Claro. Y esa ley tiene que salir a la brevedad porque, entre otras cosas, esa ley impide, por ejemplo, la transferencia internacional de datos con Europa. Somos el único país que se está quedando atrás en materia justamente de modificación en el aspecto latinoamericano. Somos el único país que se está quedando atrás en materia justamente de protección de datos. Entonces, efectivamente, cuando hacemos referencia a que si la política de ciberseguridad va a cambiar en algo el aspecto de la ley de protección de datos, más bien la pregunta es cuándo sale la ley de protección de datos, porque esa ley efectivamente va a ser una ley troncal. Si hacemos el símil justamente con ¿cómo se llama?, con los buses, bueno, la ley troncal en realidad es justamente la ley de protección de datos. Desde ahí uno puede decir, bueno, la ley de ciberseguridad, la política nacional de ciberseguridad, ¿qué va a venir a proteger? Bueno, los datos que aparezcan ahí. Bueno, muy interesante este tema, Matías. Queremos darte las gracias por habernos acompañado esta mañana y que tengas muy buen día, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Antonio, que esté muy bien. Matías Rojo Picante es abogado especialista en ciberseguridad, director de Data Legal Consulting. Mira, qué interesante lo que se llama, Matías, la diferencia. En Europa ya están creando las leyes para regular la inteligencia artificial. Nosotros con Cueva tenemos ley de protección de datos. O sea, no tenemos, pues. Hay una del 99, lo que nos decían. Por eso te digo, para que vean la distancia sideral y cómo muchas veces el futuro, el progreso, se nos pasa por todos lados nosotros. Bueno, en fin.